Bienvenidos a su podcast de la mañana. Hoy tendremos como título Homo Educandus. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque pueda sonar académico, en realidad toca la raíz de nuestra vida diaria, que es pues la educación. ¿Qué es Homo Educandus? Homo Educandus pues se refiere a la descripción del ser humano en su dimensión de ser educable y dúctil. Como pregunta para comenzar y pues abrir camino para que este podcast sea de manera pues grata y puedan adquirir pues esa introducción. ¿Qué significa educar? ¿Es simplemente enseñar a leer, escribir, sumar y restar? ¿O acaso la educación es algo mucho más profundo, algo que nos constituye como seres humanos? Para respondernos, apoyaremos en un clásico del filósofo español Octavio Fullat, titulado Homo Educandus, Antropología Filosófica de la Educación. Este libro nos invita a mirar la educación desde la filosofía y la antropología, es decir, desde la pregunta radical, ¿qué es el hombre? Fullan nos recuerda que el ser humano no está acabado al nacer, necesita de la educación para llegar a ser lo que es. Por eso lo llama Homo Educandus, pues es decir, el hombre está en estado permanente pues de formación. Como primer team tenemos primer team que me llamó la atención, pues el primer ítem fue la educación y la antropología, como un círculo inseparables, que una está ligada con la otra, que ambas pues se sostienen una a la otra. Pues aquí el autor, Fulham, valga la redundancia, insiste en que no podemos separar educación y antropología. La educación es una práctica dirigida al ser humano y a la vez nuestra idea de lo humano depende de cómo educamos. Es un círculo. No hay pedagogía sin antropología y no hay antropología sin pensar de la educación, valga la redundancia. Si entrenamos a un perro, un ejemplo, lo domesticamos, pero cuando lo educamos a una persona, no la adiestramos, la acompañamos en la construcción de su libertad, su proyecto de vida, y su identidad. Otro ejemplito, imagina dos escuelas. En una los niños solo pues memorizan fórmulas de matemática, en la otra esas fórmulas se convierten en herramientas para entender el mundo, cuestionarlo, transformarlo. La primera forma es adiestramiento, está evidente. La segunda es educación verdadera. Fulan lo dice claro. Educar sin antropología deja de ser educación, se convierte en un simple adiestramiento. Como tercer punto que vi pues en esta obra de este autor, este libro, fue que el ser humano, que recalcaba el ser humano como ser inacabado y la necesidad de educación. Aquí el autor habla de que el ser humano es un ser abierto, inacabado, frágil. A diferencia de los animales, nacen con conductas casi fijas. Un cachorro sabe buscar alimento, un pájaro aprende a volar. En cambio, el ser humano necesita educación para aprender a ser humano, a esa esencia del humano. Esto lo vemos incluso en los casos dramáticos de niños que crecieron aislados de toda pues, sociedad, comunidad, aldea. Pues no desarrollaron el lenguaje ni conducta propia humana. De ahí surge la idea de Homo Educandus, el hombre como proyecto, como tarea,
no nacemos hechos, sino que nos vamos formando con la ayuda de los demás. Según Fulan en el capítulo 1, en la página 26 a la 33. Como cuarto ítem que me llamó la atención pues, de este tema, de esta obra, fue que Fulan describe al ser humano desde 3 dimensiones que se complementan entre sí, que son la física, la psique y la ruab. En la ruab explica lo que es la naturaleza. Pues habla que el hombre es parte de la naturaleza, tiene cuerpo, tiene genética, tiene hormonas, tiene un cerebro, pero esta dimensión, no basta para explicar lo humano. Un ejemplo, un niño puede tener un cerebro perfectamente desarrollado, pero si no recibe estímulos culturales, pues no aprenderá a hablar ni a pensar en términos humanos. Esto muestra que la biología abre la puerta, pero la educación construye el resto. Según Fulan en el capítulo 2, el hombre como física o naturaleza, de la página 37 a la 59. Como segunda dimensión tenemos la psique, que habla sobre la civilización y la cultura. Aquí hablamos de todo lo que hacemos, que vivamos en sociedad, símbolos, instituciones, ciencia, arte. El ser humano no solo nace, se hace dentro de esa cultura que se presente ese individuo. Un ejemplo, el lenguaje, no lo heredamos en nuestros genes, sino que lo aprendemos en nuestra comunidad, pues la educación transmite esa cultura y en ese proceso nos humaniza. En el capítulo 3, pues este autor pues habla de esto, el hombre como polis o civilización, de la página 67 a la 107. Como tercera y última dimensión tenemos la Ruab, que aquí se enfatiza en la libertad y el espíritu. Pues esta dimensión es una dimensión más profunda. Aquí aparecen la libertad, la conciencia, el sentido de la vida. Aquí Fulan pregunta, ¿cómo enseñar a ser libre? ¿Cómo enseñar a comprometerse y sentirse libre? Pues no se trata de un contenido más, sino de acompañar a la persona en esa búsqueda de ese sentido. Ejemplo, un joven puede tener cultura, conocimientos, pero si no encuentra un sentido vital, corre un riesgo enorme de sentirse vacío, triste, solo, aislado. Pues la educación en la RUAP abre camino a la creatividad, a la moral y hasta la trascendencia. Como quinto ítem, podemos hablar sobre que me llamó yo subdividí este podcast en 5 ítems. Cabe recalcar eso. Como 5 ítems tenemos la filosofía y la educación como una práctica de humanidad. Educar no es algo neutro. Siempre educamos a alguien para algo. Para ser un ejemplo trabajador en la sociedad, para ser un buen ciudadano, o para ser un mal ciudadano, o para ser un guerrero, o para ser un alfarero, o para ser un pescador, o para ser un dentista, un doctor, etc. Esto ya lo sabía Sócrates, que pasaba la vida en las plazas de Atenas dialogando con sus conciudadanos sobre qué, sobre lo que significa ser humano. Para Sócrates, una vida sin exámenes no merece ser vivida. La educación, entonces, pues no consiste solo en transmitir datos, sino en ayudarnos a preguntarnos quiénes somos y qué queremos ser. Hoy en la llamada sociedad posmoderna,
Muchas veces perdemos la vista en esa pregunta. La educación se centra en la utilidad inmediata y olvida el sentido. Por eso Fulan insiste que la pedagogía necesita una base antropológica, una visión del humano, pues que la sostenga, que la nutra, etc. Esto lo dice Fulan en el capítulo 1, que tiene como subtítulo de la Paidai al Antropos, de la página 31 hasta la 36. Ya como cierre, para terminar, vamos a recapitular lo que hemos visto durante estos 5 ítems dados anteriormente. Como primero tenemos que el ser humano es Homo educandus, un ser abierto y inacabado. Como segundo, se necesita la educación para realizarse plenamente en sus tres momentos o pues 3 dimensiones, que son: primera, la naturaleza; cultura; y como última, libertad. Como tercero tenemos: educar es más que transmitir conocimientos. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Es encender un fuego de libertad y de sentido. Quiero cerrar con una frase que resume bien la enseñanza de Funa. Educar es engendrar lo humano. Así que te invito a pensar qué tipo de educación estás recibiendo o dando. ¿Es lo adiestramiento o es un camino hacia esa libertad que tanto queremos y a ese sentido? Así que muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.